A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya. Buenas noches a la ciudadanía. Los últimos episodios que han marcado nuestra sociedad en la última semana, por desgracia, develan o evidencian algo que hemos venido denunciando y sosteniendo en este medio. La corrupción está entronizada en la función judicial. El narcotráfico, el narcolavado, las organizaciones criminales han extendido sus tentáculos, desgraciadamente, a través de políticos y de corrientes políticas en la justicia. La doctora Salazar Pasehoras ha denunciado al país que, merced a una serie de investigaciones previas efectuadas con grupos especiales de la policía, han establecido y han podido ubicar ciertos hechos que demostrarían en forma fehaciente lo que acabo de mencionar. Y por esta razón es que nuestra justicia tiene el honor de recibir a la doctora Daniela Camacho, magistrada de la Corte Nacional, para comentar sobre esto y otros hechos. No a profundidad, porque lo más probable será, y con esta pregunta empiezo, Daniela, si es que el caso purga derivado de tentáculos en metástasis, podría ser que recaiga en tu conocimiento, en tu sala. Buenos días, Daniela. Hola, Germánico, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Sí, es muy probable lo que tú me preguntas, puesto que en la Corte Nacional somos 7 jueces penales y 2 conjueces. Entonces tienes un juez que conoce la instrucción fiscal, 3 jueces para el juicio, 3 para apelación, y se acabaron. ¿Y en Luego ese caso? tenemos 2 conjueces penales que en este momento no son de la especialidad, no son de la materia, es por eso que se requiere con urgencia el concurso. Es más, deberían aumentarse a 10 jueces penales para que un tribunal se dedique única y exclusivamente al doble conforme que nos fue impuesto por la Corte Constitucional, que es un derecho del procesado. De al menos recibir 2 fallos. 2 fallos conformes, exactamente, similares, doble conforme. ¿No? Ya. Mira, ¿qué es lo que pasa? El doble conforme es un recurso ordinario. Este está ahora contemplado en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque es el derecho a recurrir, consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos, consagrado por nuestra Constitución, es el tener 2 sentencias de condena. Esto se da cuando en primera instancia se le declara inocente a una persona y se le condena en segunda instancia. Entonces pasaría a casación. Claro. Entonces se instauró el doble conforme. Perdón, un punto ahí de consulta, pero siendo casación, no una instancia, sino un recurso mediante el cual se establecen que han habido errores en el estudio del juez que sentenció previamente un caso. ¿Cómo podría la sala de casación entrar a resolver el caso mismo para otorgar el doble conforme? ¿O no es así? No es así. A ver, la casación lo que analiza es la sentencia, es un juicio a la sentencia, ver en qué se equivocó el juez. Si existe errónea interpretación de la ley,
si existe contravención expresa, es decir, no se tomó en cuenta un artículo, o si existe indebida aplicación. Ya. Por ejemplo, en un robo apliqué un artículo de violación. Ya. Entonces la casación no entra a conocer los hechos por los que se me juzgó, ni la prueba. Es por eso el derecho al doble conforme, porque ahí se vuelve a revisar la prueba, se vuelve a revisar los Correcto. hechos. Existiendo sentencias contradictorias. Primera instancia le dan la razón al actor, segunda instancia le dan la razón al procesado, por llamarlo así. ¿Es obligatorio entonces el que suba el proceso a tercer nivel, a casación, para obtener el doble conforme? ¿O es que si no recurre, la persona afectada no procede? No, ahora está obligada a recurrir. Ya. A ver, el doble conforme, como está estructurado, es un derecho del procesado únicamente. Ya. Porque el doble conforme procede cuando eres condenado en segunda instancia. Correcto. Solo cuando eres Correcto, condenado muy en bien. segunda instancia. Ya. O sea, es como volver a la tercera instancia. Entonces, demos la tercera instancia, regresemos a la tercera instancia. Así resultaría. Parecería que es lo más lógico, Porque ¿no? viene a ser la tercera instancia, porque el procesado ha sido declarado inocente en primera instancia, claro, y condenado en segunda. Entonces, es su derecho a una ratificatoria de condena. Claro, pero ahora, para no irnos lejos de lo que quería tratar en un primer momento, parecería entonces que no debería existir la sala de admisiones de la Corte Nacional, pues. ¿Para qué la Corte para qué tiene que haber una sala de admisiones? ¿Para ver si es que está bien planteado o técnicamente no está bien planteado el recurso de casación? Si es una obligación el que se trate ese caso en casación mismo. ¿Por qué la sala de casación? ¿Por qué su existencia? Porque no tenemos sala de admisiones. Eso también nos quitó la Corte Constitucional. Lo tienes para las materias no penales. Uh-huh. En lo penal, el recurso de casación pasa directo a audiencia. Ya. Entonces, no tienes idea cómo se nos ha complicado, cómo perdemos el tiempo con profesionales que no saben cómo fundamentar un recurso de casación, con profesionales que pretenden que se practique nuevamente prueba. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, resulta que ahora por cualquier cosita tenemos que llamar a audiencia. Antes podíamos decirle, no, su recurso está mal planteado en 2-3 meses. Yeah. Ahora tienen que estar a la cola, 1 año, 2 años para resolver una casación. ¿Por qué? Porque estamos obligados a resolverla en audiencia. Claro. Si regresáramos a la admisibilidad, que es una de las reformas que no contemplan, que esa sí es necesaria, o sea, Asamblea Nacional, requerimos la admisibilidad en casación penal. Ya podríamos decirle rápido, su recurso está mal planteado. Entonces, ¿qué es lo que le queda al procesado? Un derecho que es único del procesado, que es el recurso de revisión. Que ahí es donde presenta prueba nueva. Claro. Y tiene que ser una prueba tan fuerte que pueda destruir la cosa juzgada. Eso ya, o sea, no perdamos el tiempo con una casación infructuosa. Este rato hacemos audiencia por todo. Así es. No tienes idea de las barbaridades que toca escuchar. Me y imagino. que estamos, los jueces penales, hacemos 5 o 6 audiencias diarias. Claro. Por esta razón es que no insisto en el hecho de que tratemos este último incidente o este último escándalo con el que nos toca vivir los próximos días. El caso Purga, que realmente amerita un análisis profundo sobre la injerencia de la delincuencia en el sistema de justicia, entre los jueces, en las diversas instancias. Hemos sido víctimas en muchos casos de fallos absolutamente extraños, sin el menor sustento. Jueces se pronuncian para beneficiar a conocidos políticos. El caso Muentes versus Banco del Pacífico, que yo había denunciado aquí en este medio, de cómo a través de un habeas data, es decir, a través de un recurso constitucional, no ante un juicio, no mediante un juicio, este señor pretendió bajarse, no pagar una millonaria deuda con el Banco del Pacífico. Ventajosamente está neutralizado el asunto, y creo yo que con esta lección que nos ha dado la señora fiscal, no habrá juez que siga orquestando todos estos malos hábitos que, por desgracia, prostituyen la función judicial. Pero bueno, vamos a tratar otro tema que es importante y que Daniela, con su sabiduría, nos va a ilustrar. Las reformas.
¿Qué pasó con las reformas? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Si esas no son las adecuadas, ¿cuáles son? Necesitamos saber, Daniela, si tú nos ilustras en lo esto. que te decía, es sumamente necesario volver a la admisibilidad en casación penal. Justamente para poder dar una justicia rápida, expedita. Porque este rato estamos atados de pies y manos haciendo 5 o 6 audiencias de cosas que no tienen sentido. El doble conforme, que sí está contemplado en las reformas, que ya lo acabamos de analizar. Otra cosa que se está desnaturalizando con las reformas es el recurso de revisión. Ya. El recurso de revisión requiere de prueba nueva. Y prueba fuerte, me dices, contundente como para destruir una sentencia ejecutoriada. Así es, aquí ya no se discute la sentencia de segundo nivel, que es la que discute casación, sino la sentencia de condena de primer nivel. Claro, el análisis de nueva prueba. Sí, es un derecho exclusivo del procesado, pero no podemos estar a analizar vicios de procedimiento. Esto ya pasó, ya tenemos una cosa juzgada. En esta reforma se analizan vicios de procedimiento que puedan llevar a declarar que una sentencia fue injusta, cuando la revisión está para los errores de hecho. Claro. Lo que desconocieron los jueces en su momento. Claro. Por eso es la obligación de traer prueba nueva. Claro. No podemos estar en cuanto a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de comités, ¿ya? Claro. Ellos están encargados de dictar medidas de reparación, de indemnización, que son las disculpas públicas, Claro. declarar Indemnización la pecuniaria responsabilidad del Estado, Sí. pero nunca, jamás, la Corte Interamericana ha dejado sin efecto una decisión judicial. Ya. Nunca. Ya, O sea, sí, Estado se equivocó, ya. pague, Repare, indemnice, claro. pero jamás ha dejado Sí, no ha sin revocado. piso una sentencia. Claro, no ha revocado jamás. Jamás. Ya. Eso. Por otro lado, tenemos reformas que son, por ejemplo... Más cosméticas. Sí. Sí. La omisión dolosa se le cambia a comisión por omisión. Ya. Ya. No tiene sentido. Hay un montón de reformas inútiles, contradictorias. Por ejemplo, se meten con las agravantes generales y las constitutivas. Ya. Entonces, las agravantes generales, que son las que conocemos, que obligan a que el juez dicte el máximo de la pena más un tercio. Claro. Y por otro lado, las constitutivas, que nos están obligando a que siempre se va a dictar el máximo de la pena. Ya. 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 Eso ya lo tenemos. Claro. Ya lo ¿Para tenemos qué? y son los jueces los que, aunque Fiscalía no solicite, Es ya, también obligación de estamos, aplicar. es obligación del juez revisar Ya. si existen atenuantes o existen agravantes. Ya. Es por eso un requisito del 622 del Código Orgánico Integral Penal, es un requisito de la sentencia el análisis sobre atenuantes y agravantes por parte del juez. Ya. Perfecto. Perfecto. Eh, Bueno, estamos frente a una serie de reformas que se pretendieron, que en realidad nunca fueron consultadas, nunca fueron socializadas. Y yo no creo que a la Corte Nacional les haya llegado un pedido de la Asamblea de que den su comentario sobre las reformas que se pretendían, ¿o me equivoco? No, nosotros enviamos proyectos de reformas que no fueron contemplados. No fueron tratadas siquiera. No, para nada. Claro. Entonces, ¿cómo puede legislarse por un grupo de ignorantes, llamémosle ignorantes en el buen sentido de la palabra, o sea, que ignoran el contenido de la ley y el contexto en el que debe aplicarse? ¿Cómo entender que ellos son los que nos imponen estas normas? ¿Cómo entender o cómo puede pensar bien que las reformas que se pretenden, Dani, sean reformas en beneficio de la sociedad y no para la coyuntura? Bueno, el legislador es el que hace la ley y el juez es el que está obligado a aplicarla y a interpretarla. Había averiguado en los colegios de abogados si es que de alguna forma habían también socializado los legisladores previamente estas pretendidas reformas. Les había comentado y les había dicho, díganme, ¿ustedes conocieron esto? Nadie conocía absolutamente nada. Mira, no existe evidencia a nivel mundial que el agravar las penas va a disminuir la criminalidad. No, eso en es absoluto. Es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la pena es más grave, el delincuente se arriesga más nomás, porque sabe a lo que le puede pasar. Pero también puede darse que tenga cierto temor,
Va a decir, a ver, no voy a cometer esta agresión contra una persona porque ya no me voy a ir 15 días detenido, me voy a ir 30. Pero a ver, los jueces no tenemos labor preventiva. Nosotros actuamos cuando ya se ha cometido el delito. La prevención sí está en el legislador, pero no en crear nuevos cuerpos legales que conlleven. Está en el Ejecutivo. Campañas de prevención. Y en Fiscalía también, porque una de las funciones de Fiscalía es dictar políticas de prevención para el delito, ¿no? Así dice la Constitución, y esto no se aplica en cierta forma. Claro, no tiene recursos, porque el Consejo de la Judicatura le tiene a la pobre fiscal general atada de manos y sujeta a sus decisiones. Debe devolverle su autonomía absoluta, ¿no? ¿Qué otra reforma te parece? Esta de la autonomía de la Fiscalía, por ejemplo, no es una reforma procesal sería constitucional, sino constitucional, ¿no? Sí. Y ahí es donde debería poner el ojo el presidente en una consulta si queremos realmente hacer cambios profundos y que de cierta forma nos den mayor seguridad pública y seguridad jurídica. La autonomía de la Fiscalía, señor presidente, es una de las cosas por las cuales la ciudadanía clama. No puede ser que no cuente con un cuerpo policial exclusivo de ella. No puede ser que no cuente con un grupo de asesores para ella, por un cuerpo de investigación técnica preparada para la Fiscalía General. Y no puede ser que dependa en cierta forma del Consejo de la Judicatura, o no en cierta forma, de todas formas, del Consejo de la Judicatura, que todos sabemos que es otro ente político que muy poco hace por la Administración de Justicia. Otra reforma es esto de la justicia indígena. Ya la tenemos en la Constitución, ya se aplica. Entonces, es la justicia constitucional la que debe dar los parámetros para aplicar la misma. No, le estamos dando un sentido en el que cualquier tipo de delito podría juzgarse a través de la justicia indígena. Y no, eso no puede estar por sobre los delitos, del ordenamiento sobre la público. vida, sobre los Claro, derechos así es. de las mujeres. Así es. No pueden. Entonces, es otra reforma que no debe pasar. ¿Ya? ¿Cuál te parece que debe pasar? ¿Cuál es la que se debe impulsar y por cuál es la que se debe trabajar? El doble conforme. El doble conforme tiene que estar bien regulado. Sí. Y lo que se envió por parte de la Corte. Se enviaron reformas respecto a perspectiva de género. Ya. Esas no se han tomado en cuenta. Ya. Se envió reformas, híjole, no me acuerdo, pero hemos mandado unos 2 o 3 proyectos. Lo de la admisibilidad. Que Claro. Eso es necesario. ¿Por qué se puede hacer una distinción en el sistema de administración de justicia entre el ámbito penal y el ámbito contencioso o el ámbito civil? Pues yo me pongo a pensar que el existir esta sala de admisión en el ámbito civil o el ámbito contencioso, en el ámbito tributario, son obstáculos para que el ciudadano acceda a la justicia. ¿Por qué razón un elemento meramente formal, técnico formal, puede ser un obstáculo para que yo reciba el fallo que merezco? A ver, la casación es un recurso extraordinario, o sea, no tienes la obligación de interponerlo. Si tú acudes a casación, es tu deseo hacerlo. Es sumamente limitado, porque es un juicio a la sentencia. ¿Ya? Y es por eso que existe la admisibilidad. En el COGEB está regulada la admisibilidad para las no penales. Pero Dani, es que yo me voy a otro enfoque, como abogado que soy y como litigante que soy. La calidad de la sentencia producida regularmente en primera instancia, porque indiscutiblemente en segundo nivel, ante las Cortes Provinciales, se recibe casi siempre fallos de calidad, pero ante un fallo de primer nivel, yo tengo el derecho de recurrir, por supuesto, ante la Corte Nacional con una casación. Pero ¿por qué razón? Haz bien la casación. Pero ¿por qué razón me tiene que obstaculizar el llegar a la Corte Nacional el que no puse la palabra por y en lugar de la palabra por puse la palabra para? O le di un enfoque diferente al análisis de las pruebas
que deben existir en un caso. A ver, con el Código de Procedimiento Civil, la casación era terriblemente exigente. Eso se ha superado con el Código Orgánico General de Procesos. Entonces la admisibilidad es mucho más alta. Llegan mucho más las sentencias a ser revisadas por el Tribunal de Jueces. En lo penal, la admisibilidad debería circunscribirse únicamente a hechos y prueba. El rato que en el recurso de casación estás pidiendo que analice hechos, debe ser rechazada, porque los hechos ya están fijados. Claro, están ya determinados. Los hechos y la prueba ya fueron analizados, hubo el derecho a recurrir, sí. Entonces ya fue revisado por un tribunal superior, porque no te olvides que para llegar a casación, tiene que pasar por su segunda instancia, y por eso el derecho al doble conforme. Claro. Entonces ha sido 2 veces revisado los hechos y la prueba. Claro. Entonces el rato que tú me dices que entre de nuevo a revisar hechos, que entre a revisar prueba, no cabe. Tienes razón, bajo esos parámetros es así. Pero, y dime una cosa, ¿el juez está preparado? ¿Le prepara la Corte y el sistema judicial al juez para ser un adecuado casacionista? ¿O es que por ósmosis, por decir de alguna manera, llegan a sentenciar los jueces que llegan a ese nivel con conocimientos, pero sin una preparación especializada en el recurso mismo de casación? Nos vamos preparando, nos toca, o sea, ¿quieres ser juez? Capacítate. Sí. Ya. Pero no existe forma en la que el Consejo de la Judicatura haya ilustrado a sus jueces la forma en la que tienen que actuar. No, la escuela judicial, que es la encargada de la capacitación, sí te da sobre temas específicos, pero en lo personal, casación y revisión, no, nunca hemos visto en la escuela judicial. Es más, a nosotros, jueces, nos toca capacitar a colegios de abogados, a estudiantes respecto a casación y a revisión. El error inexcusable, esta sanción que merece todo aquel juez que ha actuado en contra regularmente de norma expresa, más allá del prevaricato, que es actuar en contra de norma expresa, pero que ha violentado procedimientos y ha actuado notoriamente mal, es una de las armas correctivas con las que cuenta el juez de segundo nivel y la Corte Nacional. ¿Por qué razón, existiendo tanta mediocridad, tanta picardía, tanta mala fe, especialmente, repito, en los jueces de primer nivel y especialmente en ámbitos lejanos a las ciudades principales, en donde se consiguen todos estos fallos sospechosos? ¿Por qué esos jueces, Dani, no merecen esa sanción? ¿Por qué no se depura de esta manera a la función judicial? ¿Por qué no nos autodepuramos para evitar que nos metan mano desde arriba y nos cambien jueces? A ver, mira, el 109.7 del Código Orgánico de la Función Jurisdiccional es el que establece las infracciones. Bueno, en el 109 están las infracciones gravísimas, y el 109.7 es el que está dedicado para jueces, fiscales y defensores, sí, respecto al error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo. Así es. Entonces, en esos 3 casos actúa la Corte Provincial para los jueces de primer nivel y la Corte Nacional para los jueces de segundo nivel, o Corte Provincial. Así es. Nosotros hacemos la declaración jurisdiccional previa. Y esto significa Consejo de la Judicatura. Aquí encontré esta infracción gravísima. Claro. Consejo actúe. Es el Consejo de la Judicatura el que tiene la potestad disciplinaria. ¿Hay muchos casos de esos? Nosotros enviamos las declaraciones jurisdiccionales previas, pero no sabemos su destino. O sea, si se ha iniciado, no sé si se ha iniciado sumario. Es que regularmente Esa es responsabilidad del Consejo, claro, que tiene la facultad disciplinaria de la Administración de Justicia. Gracias, Dani. Bueno, indiscutiblemente todo cae cuando pretendemos una depuración, cuando pretendemos una limpieza y una sanción a los malos jueces en manos del Consejo de la Judicatura. Esperemos que con los cambios que se dan, con incorporación de los nuevos miembros, el doctor Benavides, el doctor Román, la doctora Goyes, me parece, vengan también nuevos aires para el Consejo. Estaremos para apoyarles, pero también para criticarles. Muy buenas noches, muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.